Hoy tenemos, como siempre, a un invitado, una invitada en este caso, muy, muy especial. A mí me parece especialmente interesante. Antes de presentarla, voy a hablar de mi libro. No es mi libro, es el libro de ella. A ver si se ve. Se llama En el huracán catalán y dice, en el subtítulo dice, una mirada privilegiada al laberinto del Prusés. Y la autora es, no sé si con el croma se ve bien, pero en fin, creo que sí. La autora es Sandrine Morel, que es desde hace casi 11 años la corresponsal nada menos que de Le Monde en España. Le Monde es el periódico que leíamos todos los jóvenes progres y no tan progres en mi época y que se sigue leyendo casi como si fuese una Biblia, es la que determina muchas de las cosas que se dicen en España. Y yo lo primero que le voy a preguntar a Sandrine es este subtítulo, una mirada privilegiada al laberinto del Prusés. A lo mejor, cuando eres corresponsal extranjero y cuando eres corresponsal de Le Monde, te tratan mejor las fuentes catalanas y el resto de España de lo que nos tratan a nosotros, aquí los indígenas. En fin, primero voy a presentar a Javier Martín Domínguez, que está aquí, a mi izquierda geográfica, es decir, no aquí, sino aquí. Lo cual es que claro, esto lo deforma todo. Javier Martín Domínguez colabora con nosotros, es colaborador asiduo de Periodismo 2030 y además es presidente del Club Internacional de Prensa y además a lo mejor un día esto no le hacen presidente de Radio Televisión Española porque ahí está entre los finalistas para la candidatura y a lo mejor pues muchas cosas. Es un hombre que está muy preparado, ha hecho de todo, colaborará muy activamente en el libro que estamos preparando, por supuesto. Y bueno, pues aquí le tenemos, Javier. Si no te importa, hago yo la primera pregunta a Sandrine, esta que le estaba haciendo, porque hay que hablar de su libro. Aquí dice, una mirada privilegiada al laberinto del Prusés. Esto, Sandrine, significa que a los corresponsales extranjeros, algunas fuentes papanatas españolas, les tratan mejor que a los pobres periodistas indígenas. A mí personalmente, debo decir, me tratan muy mal, así que... Hola, buenos días. Primero, lo siento, antes ha cortado la comunicación. Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues sí, yo creo que he tenido una mirada privilegiada, pero no necesariamente porque me tratan mejor como corresponsal extranjera, sino porque es verdad que siendo corresponsal de Le Monde he tenido acceso a mucha gente y mucha gente que quizás a una corresponsal extranjera no cuenta las noticias de la misma manera que cuentan a un periodista español. Quizás es también esto un poco la diferencia, ¿no? Que el mensaje es un poco distinto cuando lo mandan para afuera y para adentro. Quizá también por esto, Sandrine, que dicen aquí en la solapa exterior del libro, se dice una cosa que a mí me parece brutal. Yo el libro me lo he leído y me lo he bebido. Y esto ya lo sabía, pero seguramente muchos de los alumnos que están viéndonos y muchos de la gente que nos está viendo no sabe esto que dice aquí Sandrine. Dice, él se siente molesto ante mi escepticismo. Considera que estoy siendo demasiado crítica con el independentismo. Está hablando de una conversación que tiene con un portavoz de la Generalitat, con un director de comunicación de la Generalitat. Y me suelta una frase que me deja helada. Si compramos 2 páginas de publicidad en Le Monde, escribirás lo que tus jefes te digan. Al ver mi indignación, me responde avergonzado. Bueno, así funcionan las cosas aquí. Sandrine, ¿así funcionan las cosas aquí? Dímelo tú. No lo sé. Yo creo que sí. Mira, yo creo que esto, lo más importante, hay mucha gente que se enfocó sobre el hecho de que me había dicho, oye, si compramos 2 páginas, ¿no? Este intento de soborno. Pero es verdad que a mí lo que me parece más llamativo es el final de su discusión, cuando dice así, las cosas funcionan aquí. Y yo creo que es una pregunta que se tienen que hacer los medios españoles, el de su independencia. Y es verdad que quizás en Cataluña
pues ha habido muchos medios que se han nutrido de fondos públicos a cambio de ser bastante benévolos con las derivas políticas que podían haber en un cierto momento. Pero esto es un problema, efectivamente, de cómo se gestiona la independencia de un periódico. De negarse, por ejemplo, en Le Monde, sé que no aceptamos publicidad de políticos, ¿no? Y, bueno, intentar un poco preservar esta independencia, yo creo que hubiera sido bien ser una voluntad de muchos medios, pero yo creo que al final, al contrario de lo que ha pasado en muchos, la mayoría de los medios, es que en vez de buscar independencia han buscado un nicho muy cerca de algunos o otros, ahí muy calentitos, y para reflejar tan de cerca la opinión de un partido político que al final casi se mezcla con este propio partido o propios políticos. Y esto es el peligro que yo veo más grave, ¿no? Cuando una línea editorial se convierte en una cercanía muy peligrosa, ¿no? Estamos de vuelta. Lo que pasa es que a lo mejor esto no ocurre solamente en Cataluña, ¿sabes? A lo mejor hay otras comunidades autónomas y otra nación en general donde ocurre. Pero bueno, dejémoslo ahí. No, seguramente. Cuando me dice las cosas ocurren aquí, no dice si es en Cataluña o en toda España, de hecho, Ya. Bueno, Javier. La verdad es que, bueno, Fernando señalaba que en nuestros inicios periodísticos en la transición y antes, cuando José Antonio Novais ocupaba el puesto que tú ocupas, Le Monde era una lectura obligada para los periodistas españoles, tanto por información que aquí no se tenía, mucha de la cual se intercambiaba precisamente en el club que ahora presido, en el Club Internacional de Prensa, donde los periodistas españoles y extranjeros, a ver lo que no se podía contar aquí, se le trasladaba a los periodistas o a los corresponsales extranjeros para poderlo sacar en otro sitio. Y la realidad española se contaba realmente casi desde París. Pero eso sobre todo por una clave de la que estábamos hablando, que es la independencia que siempre había demostrado un periódico como Le Monde a la hora de analizar las cuestiones políticas. ¿Tú crees que esos baremos son los mismos? ¿Cuál es el baremo ahora para presentarse como un medio objetivo, equidistante de los distintos poderes que actúan en la sociedad, el político, el económico, los institucionales? ¿Qué baremos tenéis en Le Monde? ¿Tenéis una cartilla de actuación, unas reglas periodísticas determinadas que nos puedas trasladar? Bueno, pues de reglas periodísticas, primero es verdad que nosotros funcionamos como una sociedad de redactores. Estamos organizados con un fuerte poder por parte de los propios periodistas que impiden que los accionistas del diario puedan influir en la línea editorial y en el contenido de las noticias. Y eso permite que, por ejemplo, hayamos escrito artículos muy críticos. No hay ninguna duda sobre ello. Bueno, y luego hay unas reglas deontológicas sobre el hecho de no poder aceptar regalos, cuando eres periodista, ¿no? Sobre la independencia, ¿no? ¿Tú dirías que cuando se funda Le Monde, allá por el 1944, pero claro, Le Monde lo funda De Gaulle en persona? Hay una cierta injerencia política ya en ese mismo momento, ¿no? Sin embargo, Le Monde es capaz de tener una personalidad propia y una trayectoria propia. ¿Pero tú crees que Le Monde ha estado y está a salvo de injerencias políticas, como podrían estarlo algunos periódicos en España? Yo creo que sí. El diario no depende de publicidad institucional, que yo creo un gran problema en la prensa en España. Es verdad que hay accionistas privados, pero te digo, tenemos una sociedad de redactor bastante potente que impide que puedan influir en la redacción. Tenemos prohibición de aceptar publicidad política
Y tenemos una variedad de periodistas que opinan y que escriben, que abarcan muchas tendencias, ¿no? Del debate político. Tú no puedes leer Le Monde, yo creo, y decir Le Monde es de tal partido. Es imposible. Es imposible. De hecho, tenemos unas críticas muy fuertes de todos. Para algunos es demasiado establishment, para otros es demasiado duro con Macron. Yo creo que la fuerza del periódico es de intentar contar las noticias con unos periodistas que mantienen suficiente diversidad en la redacción y suficiente manejo de la información para que no parezca que están diciendo lo que uno tiene que pensar, sino dando claves para que cada uno se forme su opinión, ¿no? Y yo creo ¿Y la Moncloa se porta igual que Macron? ¿Cómo? ¿La Moncloa se porta igual que Macron? ¿No te llaman para convencerte de cosas? ¿No te hacen la pelota? Presiones ya sé que no te hacen, pero ¿la pelota no te hacen un poco? Bueno, primero Macron nunca me ha llamado a mí. Oh, ya, bueno, pero... Llevo aquí 11 años, pero la Moncloa, mira, pues, primero depende quién está en la Moncloa y en qué momento, ¿no? La Moncloa. Bueno, hablo de esta Moncloa. De ahora. De esta Moncloa tan redonda. De esta Moncloa. Pues esta Moncloa llama cuando piensa que hay un tema que merece que me fije en él. Y yo le digo, pues ya veré. Bueno. Pero está claro que, mira, antes de consejos europeos, interesa mucho que hablemos bien de lo que pasa en España. Claro. Pero, no, eso lo comprendo, eso es comprensible. Claro. Entonces, seguramente en ese momento, pues, puede haber más interés por parte de la Moncloa de decirte, oye, ¿has visto esto? ¿No? Pero yo creo que siempre con bastante respeto y al final es su trabajo, ¿no? Trabajan en comunicación y mi trabajo es decir, me parece bien, ya lo veré, ¿no? Y no elegir los temas en función de la oportunidad política que pueda dar a tal o tal persona en algún momento concreto, ¿no? Esto está claro. No estamos aquí para favorecer a nadie. Oye, antes no he dicho, por cierto, que hace 2 años recibiste el premio a la mejor corresponsal extranjera en España. Te lo dio nada menos que el Club Internacional de Prensa, cuyo presidente está aquí. O sea que, en fin, bueno, entre otros premios y galardones que tienes, esa es la verdad. Pero es que realmente estamos hablando con alguien muy importante. No por corresponsal de Le Monde, sino por Sandrine Morel. Esa es la verdad. Adelante, Javier. Un premio muy, muy merecido en un año muy especial, porque era el año de la crisis catalana y Sandrine profundizó en ella a través de su libro y de sus crónicas diarias. A mí me gustaría plantearte esta batalla que vivimos los corresponsales, que es la de tener que tener acceso a la información, a las fuentes, conocer bien un país, pero después tienes que vendérselo a tu redactor jefe, a tu subdirector, a tu director. Y yo no sé, para estar de corresponsal en un país vecino, ¿cuál es el peso real que tiene la información española dentro de las páginas de Le Monde comparado con otros actores europeos? La competición de vuestro corresponsal en Roma, en Berlín, ¿no? ¿Qué espacio consigues? ¿Cuál es el peso de España dentro de ese tipo de informaciones internacionales? Bueno, pues varía mucho, ¿no? En función de los momentos de la actualidad que puede haber en España. Yo diría que en general el peso es muy inferior, muy inferior al peso de las noticias alemanas y británicas, ¿no? Entonces, italianas también es un poco inferior. Aunque en esto depende mucho, yo creo, del momento político que estamos viviendo. El problema, para ser sincera, es que durante muchos años no se ha visto España como un actor decisivo en la escena europea.
ni para marcar tema, ni para marcar dirección, ni para influir de manera potente en el debate europeo. Yo creo que hay de este gobierno hay un intento más fuerte, quizás, de estar más visibles, ¿no?, en la escena internacional, de intentar aportar más ideas, etcétera. Pero es verdad que cuesta mucho ver que lleguen desde España grandes temas de debates europeos. En la política interior, pues ha habido el momento de la crisis económica de 2008 a 2013, que ha sido, bueno, una sucesión de noticias sobre España, porque era el hombre enfermo de Europa, después de Grecia, y que fue un momento en el que los artículos que vendían eran mayoritariamente para las páginas, para las páginas económicas. Yeah. Luego llegó el tema catalán, que yo creo que durante mucho tiempo no se sabía muy bien cómo tratar desde Francia, porque había mucho de fake, ¿no? De justamente este entre dos, de decir vamos en serio y luego retroceder, y de decir vamos a hacerlo y luego no hacerlo, ¿no? Y había un momento en el que no se sabía muy bien si se tenía que tomar o no en serio el desafío independentista. Y fue cuando hubo el referéndum de 2017 que realmente la cobertura de los asuntos catalanes cogió mucho amplitud, ¿no? Y luego, pues, luego está el día a día de la política, ¿no? Los temas sociales siempre interesan, la ley de eutanasia, etcétera. Pero yo creo que para vender un tema, cuando eres corresponsal a un país vecino, como tú dices, tienes que encontrar enfoques que hacen cierto eco, ¿no?, al país. Entonces, tengo bastante facilidad para vender temas de sociedad sobre España, y política es más complicado porque, bueno, el país ha sido paralizado durante mucho tiempo y hay un debate político muy estéril en España en general. Yo creo que hay muchísimas noticias que no son noticias, que son peleas políticas teatrales, ¿no?, que esto no tiene ningún interés de ser repercutido en la prensa francesa. Uh-huh. Y sí que hay temas más de fondo sobre pues, la estabilidad del país, su futuro, también el peligro de la monarquía, un poco más a dónde va, ¿no? A dónde va España. Y en un plano más general, más allá de las noticias diarias, a mí me gustaría conocer cómo ha cambiado tu sistema de trabajo en esta década, que es una década cada día más digital, ¿no? Cada día hay más presencia del social media frente a los medios habituales, que empiezan a perder parte de su presencia y parte de su influencia. Entonces, yo no sé si tu sistema de trabajo particular y lo que notas en el periódico es si los social media están marcando la forma en que seleccionas las historias, la forma en que las trabajas, y si tienen la repercusión saliendo en Le Monde o si tienen mucha más repercusión las que aparecen a través de Facebook por parte de otras personas. ¿Cómo ves tú este fenómeno y cómo te ha afectado en tu trabajo diario de corresponsal? Bueno, yo creo que ahora, bueno, no me acuerdo de las cifras, pero es como una noticia sobre dos llega a las personas a través de Facebook, ¿no? Como una vía fundamental para difundir noticias. Yo no he cambiado mi manera de trabajar por las redes sociales. Intento, de hecho, no estar en ellas mucho, simplemente retuitear los artículos que hago para que la gente que me sigue pueda estar enterada, etc. Y para la manera de enfocar las noticias para las redes sociales, esto se encargan. No, lo que ha cambiado es sobre todo que en las plantillas de los periódicos ahora hay personas que se encargan de poner en valor tus noticias en las redes sociales, ¿no? Y
Yo no creo que mi manera a mí de trabajar haya cambiado mucho por culpa de las redes sociales. Y espero que no lo haya hecho, te voy a ser sincera. Porque sería muy triste que por tener un acceso muy directo y muy fácil a tus lectores te autocensures o lo contrario, ¿no? O te sobrevendes algunas noticias. Y esto espero que no ocurra. Pero luego, lo que puedo decir que es que gracias a la pandemia ahora, en Le Monde hemos casi triplicado el número de abonados digitales. Estamos ya a 350.000 abonados digitales. Y estábamos a un poco más de casi 150.000 antes, a principios de 2020. Entonces, sabemos que el futuro es aquí. Sabemos perfectamente que el futuro está en Internet. Tenemos todavía 100.000 abonados en papel, pero bueno, la Internet es una parte muy importante del modelo de negocio. Pero es verdad que es un proceso que está en marcha todavía. Es muy difícil ver a dónde vamos. De momento estamos en un entre-dos. Tenemos casi 50% de la cifra de negocio que viene del Perdona, Sandrine. Cuando te hablas de abonados digitales, estamos hablando, por supuesto, de los muros de pago, de los famosos muros de pago. Es que funciona por muro de pago. En Le Monde tienes unos pocos artículos en libre acceso y otros artículos, la gran mayoría, que son reservados para los abonados que tienen acceso a una versión de papel digital, una versión PDF, perdona. Una versión PDF y a los artículos reservados a los abonados. Bien, tú creo que tienes un blog, Sandrine, que se llama La España Desencantada, ¿es cierto eso? Bueno, tuve un blog al principio, justamente al principio cuando empecé en Le Monde, al principio de los años 2010, que nos hicieron a los periodistas tener blogs, ¿no? En los que pudiéramos contar historias de la calle, ¿no? Pero duró muy poco este blog, ¿no? Creo que hasta de 2011 a 2013, una cosa así, ¿no? Y estaba muy bien, pero esto también genera problemas, ¿ves? Por ejemplo, durante el proceso catalán, te cuento en un momento dado en mi libro que hubo, no sé si lo cuento en mi libro después, pero bueno, hubo una persona que publicó un artículo en un blog de Le Monde diciendo el gobierno español ha hecho un golpe de Estado en Cataluña. No me acuerdo si era por el 155 o si era incluso antes por otra cosa, bueno. Y empezó a moverlo en todas partes, diciendo otras personas, diciendo Le Monde dice que. Y resulta que la persona que tenía este blog era la responsable de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana en París. Entonces, nosotros hemos ya quitado los blogs de Le Monde. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de las cosas que nosotros hemos decidido dejar de hacer, porque creaba una confusión brutal entre lo que es el trabajo de un periodista y lo que son las noticias que crean unos lectores. Y esto fue una decisión difícil, siempre por el tema del dinero, porque los blogs era una cosa que les gustaba mucho a los abonados. Tener su blog en Le Monde, dar su opinión, etc. Pero generaba un problema, porque te viene está escrito blog.lemonde.fr y la gente dice Le Monde ha dicho esto. Y ahora creo que en Francia el único que ha mantenido sus blogs es Mediapart y sigue generando bastante polémica porque no controla para nada, aunque se han creado unas especies de cartas magnas de cómo tienen que ser los blogs y cómo qué tiene que respetar, etcétera, que siempre genera problemas. Sí. Sandrine, vosotros tenéis en el conglomerado empresarial de Le Monde, está también L'Obs,
lo que era el Nouvel Observateur, creo recordar. Que yo lo leo siempre, me encanta. Es una revista que me encanta. Ahí Pero a empecé. lo mejor es una... Ahí empecé. ¿Perdona? Ahí empezaste, Empecé en España. Pero yo lo que me pregunto es si nos encanta a gente ya mayor. Si el Domadea, revistas, publicaciones periódicas en papel, como el Obs, no están destinadas a morir dentro de no mucho. Ya no se lleva eso. O sí. A lo mejor Francia es de los pocos países europeos donde funcionan todavía ese tipo de revistas. Bueno, Gran Bretaña funcionan algunas también. En España ya no funciona nada de eso. Sí, y me parece muy curioso. Siempre me he hecho la reflexión porque en Francia tenemos varios muy potentes, porque tenemos l'Obs, el Nouvel Observateur antiguo, tenemos Le Point, tenemos L'Express, ¿Sí? y son revistas que siguen teniendo bastante público, bastante lectores. Y Le Canard Enchaîné, que me encanta. ¿Cómo? Le Canard Enchaîné, que es una institución, que esto no morirá jamás. Pues sí, yo creo que... Pero ¿sabes qué? Yo tengo un poco de fe en la transmisión familiar. Es que yo creo que todavía hay mucha gente que se lo compra y de verlo toda su vida en la mesa del salón, pues espero que los hijos también pues siguen esto. La situación del Obs no ha sido fácil, por eso se ha comprado y se ha integrado en el grupo de Le Monde. Es decir, que no son situaciones fáciles. Mira, yo no sé, pero me parece que la fuerza que tienen es de dar un enfoque tan distinto a la noticia diaria que es muy necesario. Pero hay un problema, que es que este enfoque tan distinto a la noticia diaria que dan los semanales, ahora la dan también los diarios. Porque justamente, si hay una cosa que ha cambiado, Javier, que es verdad que antes me decías por la era digital, es que no basta ya de dar una noticia bruta. Le ha pasado esto, porque esa noticia cuando saldrá en la prensa, sobre todo en Le Monde, que es un vespertino, que somos seguramente uno de los últimos diarios de Europa que quieren estar a las tardes. Claro. Cuando sale la noticia, todo el mundo ya la sabe, ya la conoce. Entonces, es verdad que tenemos enfoques digamos, a las noticias políticas y societales, muchísimas entrevistas con filósofos, con pensadores, buscar siempre nuevas personas referentes que intenten dar perspectiva a todas las noticias, etcétera, que quizás antes se veía más común en los semanarios, y ahí es una cosa imprescindible para que para que alguien decida sacar su monedero y comprarse un diario, pues tienes que ofrecer mucho más que la noticia bruta, ¿no? Es curiosa la reflexión porque nos obliga a nosotros a pensar si en la parte española, donde los semanarios prácticamente han desaparecido, Fernando ha tenido una larga tradición de trabajar en esos semanarios. Yo trabajé en una época en Cambio 16, todo ha desaparecido, Cambio, Tiempo, bueno, otras revistas de este tipo. Y yo no sé si es porque tenemos mucho menos amor a la escritura y a la lectura, como hace gala siempre Francia, con su lengua, o que nosotros nos reservamos la reflexión única y exclusivamente no para grandes análisis del día o de la semana, sino para triturarla en unos minutos de radio o de televisión, quizá porque somos una cultura mucho más de hablar. No sé si es esa la explicación, pero lo cierto es que aquí los semanarios fueron arrasados. Algunos dicen que porque la prensa diaria tomó su espacio, sobre todo El País, que acumuló a muchos de los escritores o periodistas que venían de otros medios, pero ahora nos estamos quedando un poco huérfanos de todo, y no sé si esto se va a quedar en una radio, una televisión y con una prensa inexistente. Pero bueno, yo creo que todo esto, como la reflexión que has hecho sobre los blogs, etcétera, nos lleva a pensar que las narrativas o la influencia de los medios cambian mucho. Acabamos de despedir a un presidente que gobernaba a base de tweets, por ejemplo, ¿no? Y ayer había una imagen, cuando hacemos esta entrevista, sobre la sala de prensa de la Casa Blanca vacía,
como que era que no se había usado en todo este tiempo prácticamente y se estaba esperando a que respondiese las preguntas la nueva jefa de prensa de la Casa Blanca, ¿no? Para volver a un modelo quizá más tradicional de las cosas. Pero yo me sigo preguntando si estamos dando ahora las últimas bocanadas de ilusión sobre la prensa escrita y si realmente vamos a un escenario muy diferente. Yo creo que tus reflexiones son muy positivas en torno al futuro de la escritura y de la reflexión, ¿no? Es que yo tengo que tener esta reflexión porque si no, ya dejo al periodismo. Porque de verdad estamos en una situación tan dura con las redes sociales. Bueno, a lo mejor el periodismo está en los libros, que tú también estás en eso, ¿no? ¿Estará el periodismo de fondo en los libros más que en la prensa del día? No, yo creo que no. Yo creo que no y sobre todo creo que no tiene que ser. Porque, mira, ahora mi madre le han regalado un smartphone, no tenía smartphone. Y entonces se está informando simplemente con lo que le sugiere Google News. Quizás pensar del mundo, pero da igual. Y entonces está ahora bombardeada de fake news, pero de un nivel que estoy intentando hacerle educación, su educación de Internet, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es educar a la gente a saber usar las redes sociales y usar Internet para comprobar la noticia, para verificarla, ¿no? Yo creo que esto es una materia que tendría que estar en el cole ya desde hace tiempo. ¿Cómo se comprueba que una foto es del año que ellos dicen que es, de la situación que ellos dicen que es? ¿Cómo verificar el contexto de una foto? ¿Cómo verificar, cruzar noticias, etcétera? Porque antes era nuestro trabajo como periodistas hacerlo. Y ahora, todos los ciudadanos que se creen periodistas tienen que hacer este trabajo, porque si no, lo que vamos a tener es que en vez de llegar al conocimiento universal, gracias a Internet, estamos llegando a la conspiración perpetua, a que todas las dudas que existen, que hay muchas cosas que no sabemos, que todas las dudas se convierten en pozos en las que personas van a poner sus deseos, sus fantasías, etcétera, y crear burbujas de falsa realidad, que luego llevan a que un presidente de Estados Unidos, un expresidente ya de Estados Unidos, movilice a miles y centenares de miles de personas haciéndoles creer que les han robado la elección. Y entonces espero que nuestro trabajo, y tengo que tener fe, porque si no te digo yo, no sé qué hago, pero tengo que tener fe en que la gente va a darse cuenta, quizás después de una catarsis, después de haber sufrido tantas fake news, haya una especie de sursaut, una especie de necesidad de la gente, después de haber sufrido tantas fake news y haberse dado cuenta de que eran fake news, una necesidad de volver a reconectar con la información seria y contrastada. Pero yo, de momento, no te digo para nada que esté muy optimista con la situación, pero quiero verla por el futuro, por lo menos. Tengo a personas conocidas con muchísima culpa que me reenvían videos sin firmar, ¿no? En las que te dicen que todo lo que los que dicen que se han vacunado no se han vacunado, bueno, de teorías de la conspiración, ¿no? Y esto es muy preocupante. Lo que pasa, Sandrine, es que ya es muy complicado separar los inventos de la realidad. Yo creí, sinceramente, que me iba a morir sin ver un tipo vestido de búfalo sentado en la silla presidencial del Senado norteamericana, por ejemplo. O que me iba a morir sin ver un tipo esquiando por la Puerta del Sol también. Eso tampoco lo esperaba, la verdad te digo. Todo esto hace una realidad muy rica, pero claro, cada día más difícil de analizar. Yo no sé si tú como corresponsal tienes el problema, que a mí me ocurre como periodista indígena, de que ya eres incapaz de abarcar toda la realidad de todo lo que está ocurriendo. Porque es que está ocurriendo, hay una transformación social tan brutal a todos los sentidos, en todos los sentidos, y no solo por la pandemia, esto ya venía de antes, que es muy difícil abarcarlo para contarlo, ¿no?
Y tú, que eres corresponsal en un país, tienes que contar todo lo que se está transformando en un país como España, que se está transformando prácticamente todo, dicho sea de paso. Empezando por la máxima institución, la monarquía. Sí, y esto más difícil aún porque es en transición. Es una especie de transición muy larga, ¿no? El problema que hay ahora en España para contar los cambios políticos es que no hay ninguno que haya acabado de producirse del todo, ¿sabes? Hay muchas cosas que se están moviendo, hay burbujas, tú ves que hay una evolución, etcétera, que hay cambios que están produciéndose, pero todavía no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Es todo muy lento, ¿no? La crisis territorial no ha terminado, aunque ahora esté totalmente en pausa y los independentistas estén que ya no saben qué hacer, etc. Y bueno, ha habido, yo creo que bastantes golpes a las instituciones españolas en estos últimos años, que hace que esto producen cambios, ¿no? Con un poco de retraso. Y que a veces podemos intuir lo que puede pasar y otras veces simplemente aceptar que estamos en una duda total. Yo no puedo decir que va a desaparecer la monarquía española, pero tampoco puedo descartarlo. Yo no voy a escribir ningún artículo para decir que la monarquía española está muerta, pero tampoco puedo decir, hacer ningún artículo diciendo la monarquía está a salvo. No, yo no. Creo que ahora estamos en este entre dos. Además, hay mucho teatro político. Yo creo que ocupa demasiado espacio. Yo creo que ahí los medios españoles también tienen que hacerse su reflexión, ¿no? Mucho teatro político que ocupa demasiado espacio en el debate y borra la lo sustantífico, ¿no? Detrás de muchas palabras altas, más altas que... Cuando tú tienes, no sé, 20 artículos para decirte hay una crisis dentro del gobierno, pero al final, pues el gobierno no sufre ni una remodelación ministerial, ni está, parece en peligro ninguna mayoría de las que están en el resto de los diputados para aprobar el presupuesto o la ley de eutanasia, etcétera. Bueno, pues es difícil luego decir, hablar de las crisis, no sé si me entendéis, pero bueno. Te entiendo también que tengo que escribir todos los días exactamente tratando de deslindar lo que tú dices, pero oye, en España tú crees, y en otras sociedades, no solo en España, lo importante está siendo absolutamente aplastado por lo interesante. Es decir, lo más frívolo, lo epidérmico, sí, está primando absolutamente en nuestra información. El clicking, el famoso clicking, es lo que está dominando ahora mismo en nuestros digitales, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, a mí me parece muy triste que haya noticias a partir de una frase. De una frase soltada por un político que no tiene ningún interés, que la ha soltado para tener un titular. Y nosotros no tenemos que regalarle el titular que nos ha dado. Porque ahora los políticos saben muy bien cómo crear titulares. En pequeñas frases, etcétera. Pero no tenemos que caer en la trampa. Es que yo siempre digo, hay que volver a los hechos, ¿no? Tenemos que volver a los hechos. Cuando el PP hacía mucho ruido porque no quería apoyar a tal medida, etcétera, pero luego sí las votaba en el Congreso, tú decías, pero ¿qué ha sido esta semana de ruido? ¿Sabes? Si al final lo ha votado en el Congreso. Bueno, pues eso con todo, ¿no? Es decir, hay una voluntad de aparentar una cosa en los medios que va mucho más allá de lo que realmente es la realidad de la escena política. Por ejemplo, para hablar de política, que creo que realmente es donde está el foco del problema aquí en las noticias, que es de
hay debates que sirven para crear un clima de crispación, ¿no? El problema es el clima de crispación que se intenta crear. Yo creo que su objetivo es que exista más en la sociedad a través de los medios que dentro del propio Parlamento. ¿Sabes entendéis lo que quiero decir? Es decir, Perfectamente. Hay una voluntad de usar los medios para fragmentar la sociedad para intereses electorales. Y estos discursos van mucho más allá de la realidad del funcionamiento del Congreso. Es decir, al final el Congreso puede funcionar mejor de lo que parece si tú lees los discursos políticos. Y bueno, creo que es importante que se entienda también por la salud mental de los españoles. Bueno, por volver un poco al caso americano, acabamos de pasar 4 años de un ataque furibundo desde el poder contra los medios establecidos, y volcándose un presidente en que la gente leyese sus tweets y manejase así su conciencia con ellos, y devaluando continuamente con sus críticas a los medios, sea la CNN o sea el Washington Post o el New York Times, y lanzando una serie de mentiras como las finales de haber incluso dicho que había ganado una elección perdida con los datos que ha sustentado al final hasta su propio vicepresidente. Y en ese debate hay un titular, o creo que es incluso un libro, ¿no?, titulado en Inglaterra de Fake News are Good News, en el sentido, ¿por qué las noticias falsas son buenas noticias? Son buenas noticias para los medios institucionalizados o con solera o con peso, porque son la única fuente que va a ser creíble para el que quiera, como decías, contrastar las noticias. Y en ese sentido, instituciones periodísticas como Le Monde o como otros grandes periódicos internacionales quizás sean la base futura para que la democracia persista, ¿no? Porque yo creo que lo que estamos es devaluando la realidad en este debate de que los políticos dicen cosas, pero los datos son los datos, ¿no? Entonces, van a ser los medios, van a recuperar ese espacio que parece que han perdido entre los tweets, ante el social media, porque el gran problema sobre todo es que la economía de los medios no es muy potente, ¿no? Y no sé si vamos a conseguir que los periodistas sigan cobrando para poder trabajar sobre la realidad y que los medios sigan subsistiendo, porque aquí yo creo que hay un problema de supervivencia de los grandes medios, que son los que van a tener el baremo de lo que es cierto y lo que no es real, ¿no? Bueno, pues ¿Cómo ves la economía de los medios franceses en particular, ¿no? Los periodistas sobrevivís, todavía os pagan bien, todo el mundo es freelance. ¿O cuál es la situación? Mira, entonces, yo soy freelance, para empezar. Es decir, que en varios destinos, los grandes medios, incluso Le Monde, cuando han tenido que sustituir a unas personas, el anterior corresponsal de Le Monde, él era de plantilla, pero se jubiló. Y entonces yo fui para sustituirle. Trabajaba entonces como freelance también para el Nouvel Observateur. Y así me quedé. Y en España no hay ningún medio francés ahora que tiene corresponsal de plantilla. Porque es verdad que el gasto de un corresponsal de plantilla, como se dice, es te pago tu piso, te pago el colegio de los hijos. Tiene una serie de gastos, ¿no? Una parte del sueldo en Francia para que puedas seguir pagando tu casa de Francia y una parte del sueldo en tu país de destino. Y muchos diarios, para algunos destinos, no quieren seguir sufragando. Y tenemos corresponsales de plantilla en Berlín, en Moscú, en Alemania, pero en muchos otros países ya no. En los países de Escandinavia no tenemos corresponsal tampoco de plantilla. En muchos países ya no tenemos. Entonces, ¿esto significa que mi situación es precaria? No, mi situación no es precaria. Al contrario, tengo una muy buena situación porque soy corresponsal de Le Monde. De hecho,
Yo soy la única persona que trabaja aquí como corresponsal de Le Monde. Lo único es que bueno, la manera de retribuirlo depende de lo que cuentas. Afortunadamente, España es un destino donde hay muchas noticias. Pero sobre la capacidad de los distintos medios de sobrevivir a este cambio, pues va a depender mucho de la venta online, de los abonados digitales. Nosotros teníamos un plan para llegar a 1 millón de abonados digitales en 2025. Que esto era un poco el objetivo para conseguir amortiguar toda la caída de papel, porque el papel no para de bajar. Y ahora representa un 30% más o menos representaba el año pasado un 30% de la cifra de negocio, la venta de papel, y siempre va bajando, ¿no? Entonces, para que sobreviva, tenía que ser los medios digitales de pago. Yo creo que en Francia hemos empezado esto hace mucho tiempo. En España se ha tardado mucho tiempo. Porque ha fomentado una cultura del gratis, ¿no? De que la noticia es gratis, que luego es muy difícil de revertir. Y yo espero que lo consigan, porque ahora está cambiando la cosa en España. Pero en Francia, pues, hay problemas, hay muchos problemas. Depende para volver a lo que me decía de la economía de los medios, depende mucho de cada periódico. Liberación está en una situación dramática y ha sido el gran diario de la izquierda en Francia. Le Figaro y Le Monde están resistiendo bien. Le Monde hemos conseguido volver a beneficios hace unos años, pero hemos dejado entrar accionistas. Ha sido una decisión que fue fácil, ¿no? Entonces, es verdad que la situación de los medios es complicada. De momento, los periodistas en Francia de grandes medios nos tratan muy bien. Menos mal, porque yo creo que una cosa muy importante es que los periodistas estén bien tratados para que no caigan luego en la tentación de ser comprados, ¿no? Y es una cosa que también se puede decir de los políticos, ¿no? Que tú tienes que garantizar que las personas que escriben las noticias no pueden ser compradas por su honestidad, pero está claro que si se mueren de hambre, es un peligro que los periodistas tengan. ¿Qué ha pasado, Sandrine, con el país como accionista? El país se ha marcado de accionista de Le Monde. ¿Cómo? El periódico El País, sí, ha abandonado el accionariado de Le Monde. Ha vendido sus acciones de Le Monde. Eso no sé por qué se oye tan mal. Se oye mal, ¿no? Prisa ha puesto en venta sus acciones en Le Monde. No sé si me has entendido. Sí. No. Prisa ha puesto en venta sus acciones en Le Monde. Sí. Que las ha puesto en venta, las acciones. Sí. Pero no está definido quién las ha comprado, quién las va a comprar todavía o algo así, ¿no? No, pero lo que yo decía es que no sé qué me está pasando, que se oye mal. Pero lo que yo decía es que se están produciendo algunos cambios accionariales importantes en los grandes grupos periodísticos en España. Se van a producir fusiones importantes y quiebras importantes también. Y van a morir centenares de periódicos digitales, por ejemplo, y de papel también. Yo no sé si este es el mismo fenómeno que está ocurriendo en Francia, no lo sé. Yo creo que no tanto, aunque creo que hay periódicos que están muy mal, como Liberación. Periódicos que al final viven porque pues, hay más tradición de escenario
que hacen que haya una involucración de personas para salvarles. Y bueno, pues sí, ahora se oye mejor. Pues la diferencia quizás es que hay menos medios online. Es que aquí hay una cantidad de pequeños medios que se han creado y que tienen cierto, dentro de su nicho, una cierta repercusión que explica también este fenómeno. Yo tengo la sensación de que hay más que en Francia. También porque vosotros tenéis bueno, en Francia también hay mucha prensa regional, pero aquí hay mucho más regiones, comunidades autónomas, y entonces quizás es por esto, pero es verdad que tengo esa sensación. Entonces la situación no sé si va a ser la misma. No veo que en Francia haya muchas fusiones que vayan a venir ahora, pero tampoco las puedo descartar. Nosotros ahora estamos en el mismo grupo que el Nouvel Obs. Era una cosa que no estaba esperada. Y es verdad que es posible que otros diarios con semanarios pues se alían, ¿no? Para reducir siempre costes y ¿no? Poner en común todo lo que son los servicios de marketing, de venta, de relación con abonados, sobre todo estos servicios, ¿no? Porque poner en común la redacción es más complicado. Pero sí, pero el periodismo está en crisis, pero tengo bastante esperanza por lo que acababa de decir antes. Hemos casi triplicado el número de abonados digitales durante el confinamiento. Y yo no sé si es porque la gente se aburría y quería leer las noticias o si es porque dentro de la montaña de información había de nuevo una voluntad de entender lo que pasaba más allá del bombardeo, del noticias 24 horas que han prosperado. Pero en Francia hay mucho más fake news, yo tengo la sensación que en España, a pesar de ello. En Francia ha habido hasta un documental que se ha llamado Hold Up, que ha tenido más de 3 millones de vistas y que basa toda su teoría en que el COVID es una manipulación de los estados, ¿no? No sé, Sandrine, si se te ha oído muy bien en qué se basa la teoría del documental. Creo que no se te ha entendido muy bien. Hold Up es un documental que ha tenido más de 3 millones de vistas y que basa toda su teoría en que el COVID, la pandemia, es una conspiración o está gestionado por estados con intereses en farmacéuticos, en farmacéuticas, etc. Y que utiliza todas las cosas que no sabemos, porque hay muchas cosas que no sabemos sobre el COVID todavía, pues toda donde a la gente no entiende bien, puede haber dudas, etc., se mete ahí para sacar teorías de la conspiración. Y esto, pues, es un documental, te digo, que ha sido visto por 3,5 millones de personas. Hay muchísimas teorías de la conspiración, muchísimas fake news que circulan en Francia. Y es muy triste, ¿no? Quizás... Bueno, a lo mejor eso pasa, Sandrine, porque hay una relación directa entre el emisor y el receptor, porque el papel del periodista se está difuminando. Ahora ya hay muchos políticos que se comunican con los ciudadanos a través de las redes sociales directamente y no a través de los medios, porque los medios a lo mejor resulta que les somos incómodos porque interpretamos, porque preguntamos, porque puntualizamos, porque a veces no nos creemos las cosas. Incluso llegamos, como en el caso de algunas televisiones con Trump, a cortarles la emisión a un presidente de un país. Entonces, claro, yo creo que el papel del periodista cada vez está siendo más minimizado y, en cambio, debería ser al revés, ¿no te parece?
Sí, yo creo que hay un momento dado en el que de ser un contrapoder se nos ha visto como un poder, ¿no? Y esto ha sido muy nefasto, porque de repente se tiende a ver que detrás de nuestra información hay una voluntad, una voluntad de imponer unas ideas, ¿no? No de buscar la verdad, ¿no? Lo que digo, ya no de contrapoder, sino de poder en sí, capaz de manipular. Y yo creo que hay gente que tiene una desconfianza ya tan fuerte dentro de los medios de comunicación y los periodistas. Yo siempre digo, cuando yo hice mis estudios de periodismo, todo el mundo estaba muy orgulloso de mi profesión. Y 10 años después, ya ser periodista, pues ya no es tan una cosa de la que es siempre fácil vivir. Recibes muchas críticas, es tremendo cómo ha cambiado la mirada, ¿no? Ay, Pero ha sido por nuestra culpa, Sandrine. ¿Ha sido por nuestra culpa, por culpa de los periodistas o por culpa de los poderes que están por encima de los periodistas y que no quieren que el periodismo sea el cuarto poder? Yo creo que tenemos una parte de responsabilidad que no hay que obviar. Yo creo que puede haber todos los intentos de los poderes sobre los periodistas, pero esto no será nuevo. Pero yo creo que lo que nos ha hecho mucho daño es la manera en la que hemos entrado justamente en las nuevas tecnologías y en las noticias 24 horas y en el sensacionalismo de la noticia y en el clickbait y todo esto. Yo creo que cuando yo escucho personas que critican a los periodistas, nunca me critican a un diario de papel. Voy a pensar por mi capilla, pero siempre asocian periodista a cadenas de televisión de 24 horas. Que en España no tenéis muchas, pero bueno, muchas cadenas que hay en España se comportan casi como cadenas de 24 horas de noticias. Tenemos muchas, tenemos LTI, tenemos BFM, tenemos muchas cadenas así. Que para tener una 24 horas de noticias todo el tiempo, están creando polémica con cualquier tema, ¿no? Y utilizando cada noticia para hacer polémica, controversia, sensacionalismo. Y yo creo que esto ha hecho muchísimo, muchísimo daño a la profesión. La rapidez con la que tratamos las noticias ha hecho que haya errores que antes no se veían y que cuando hay un solo error, pues se convierte en una especie de mancha de todos los periodistas, de todos los medios, de todo. Y entonces ahí yo creo que tenemos una parte de responsabilidad. Entendido. Javier, vamos, estamos terminando ya, así que vamos claro, a... creo que son las dos últimas preguntas interesantes, la verdad. Yo no preguntaría mucho más, sino realmente hacer esta reflexión muy potente de que culpamos a otros, culpamos a los nuevos medios, culpamos a los poderes, pero yo creo que los periodistas estamos obligados a una reflexión profunda de cuál es nuestro sistema de trabajo, de cuál es nuestra velocidad de crucero, si es la exacta o no, y si estamos de verdad chequeando las noticias y defendiendo la profesión. Ahora, también es cierto, es otra reflexión mía, que cuando se nos está poniendo en el disparadero es porque los poderes, sean los públicos, los económicos, etcétera, siguen temiendo de alguna forma al periodismo o siguen temiendo a la verdad, y creo que eso también refuerza la capacidad de los medios de cara al futuro. Pero bueno, mi reflexión también un poco es pues ver la cantidad de datos, de situaciones y tal que está obligada Sandrine, como todos los corresponsales, a manejar en un país complejo como España, que la he retratado de un país, ya lo decía Cioran, que habla mucho, charlatanes por desesperación, decía Cioran, y que a veces navega poco con los datos. Yo creo que es una buena lección a aprender. Yo lo que quiero es agradecerle esta charla tan llena de sugerencias, de datos y de reflexiones sobre un periodismo que veo que sigue muy vivo. Eso me hace mucha ilusión. Yo antes de decirle adiós, tengo dos preguntas que tengo que hacerte casi a nivel personal. Una, ¿tú tienes un videoblog?
¿Es el videoblog una forma de hacer periodismo? Y dos, ¿tú crees que se debe dar la importancia que se está dando en España, bueno, y en toda Europa, pero en España, a algunos youtubers, Rubius, por ejemplo, como si fuese la voz de Jehová, que de pronto aparece el Rubius diciendo que hay que pagar impuestos en Andorra o no hay que pagarlos, y aquí todos diciendo, oh, el Rubius. ¿No nos estamos pasando en esto? Él tiene su negocio. Sí, él es periodista. El problema puede ser, sí, que los periodistas se están pasando con a quién dan el micrófono. Pero yo creo que en general, sí, se da demasiado fácilmente el micrófono quizás a personas para que digan una cosa muy gorda, que va a dar de nuevo muchos clics, ¿no? Y esto no hay que hacerlo. No tengo videoblog, no pienso tener ningún videoblog. Y en general, yo creo que es mejor que los periodistas estemos lo más precavidos posibles con con lo que es el periodismo de opinión, las tribunas de opinión. Porque ahí yo creo que también nos hemos hecho mucho daño. Yo creo que nos hemos hecho muchísimo daño cuando hemos opinado, dando a entender cuestiones ideológicas. Nadie tendría que saber a qué vota un periodista, a quién vota. Porque esto para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que aquí en España hay muchos periodistas que quizás quedan demasiados idas y vueltas con la política. Y luego, pues te asocias a los periodistas con una cadena o a un medio, con un partido. Y esto es una gran diferencia quizás con Francia, que se ha confundido la línea editorial con la asociación a partidos políticos. Tú puedes tener tendencias como diario, ¿no? El Mundo es un diario de centro-izquierdo, pero no significa que eres la voz de un partido, etc. Yo creo que aquí, pues, quizás ha habido un poco, algunos periodistas que han hecho un poco de daño también. Pues oye, lo dice Sandrine Morel. No. Algunos incluso podemos estar muy de acuerdo con lo que dice, la verdad. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sandrine, que muchísimas gracias. Tenemos el compromiso de estar una hora nada más. Nos hemos pasado unos minutos. Hay muchas cosas de las que podríamos seguir hablando. A lo mejor con mejor sonido el que tenemos en este vídeo, que no sé por qué lo tenemos tan malo. Habitualmente lo tenemos mejor. Pero bueno, que muchísimas gracias. Que estate atenta a tu próximo libro colectivo, que es el que vamos a sacar nosotros. Y mientras tanto, yo sigo recomendando este libro de Sandrine Morel. Es todavía, aunque han pasado muchas cosas en Cataluña, esa es la verdad, todavía es un libro de absoluta actualidad. De absoluta actualidad. Sandrine, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Gracias.